Buenos días. El modelo que he tomado para esta presentación es el modelo de los Fox factores, también llamado motivación e higiene. ¿Qué quiere decir este modelo? Él nos habla que las personas están relacionadas con dos aspectos importantes, es decir, que tienen influencia sobre ellos, como son los aspectos de la higiene y los motivacionales. De higiene, porque generan satisfacción, y motivacionales porque generan compromiso. La persona que generó este modelo es Irving Friedrich Helder, el cual nació en Massachusetts el 18 de abril de 1923. A los 16 años empezó sus estudios en Nueva York, donde realizó sus estudios de psicología y de historia. En 1959 publicó Motivation and Work, un informe acerca de la salud mental en las empresas de la industria, y el cual expuso primero la teoría de la motivación y el higiene. Difundiendo la teoría de los dos factores, publicó en 1968 otro artículo muy importante que tuvo que ver con este modelo. Falleció el 19 de enero del 2000 en Salt Lake City a los 76 años de edad. El contexto socioeconómico e histórico que se estaba desarrollando en esta época donde surgió este modelo, tenemos que hacer referencia a la Segunda Guerra Mundial. Hitler estaba estudiando, pero tuvo que parar sus estudios para enrolarse en el ejército estadounidense, y esto fue en el año 1944. Allí fue adjudicado a una unidad de reconocimiento para ayuda a las víctimas del holocausto nazi. Él habla que esta época de su vida tuvo un impacto emocional muy fuerte, ya que marcó su vida tanto personal como laboral. Entre uno de sus cuestionamientos que él hacía cuando estuvo en uno de esos campos de concentración era que no creía posible que una persona normal en apariencia cometiera tantas atrocidades como se cometieron en esta época. Después de que sucedió lo de la guerra y él se reintegró nuevamente a su vida, él empezó a hacer estudios en la salud mental en la industria. O sea, que todo esto lo motivó a él a empezar a estudios sobre la persona, sobre las enfermedades y sobre las personas sanas. Allí empezó a dar origen a toda su teoría, llegando a una conclusión que siempre se investiga las causas de la enfermedad, pero nunca se investiga lo que puede mantener a una persona sana. Hubo empresas que empezaron a tomar su modelo motivacional, entre ellas fue AT&T. Allí él se desempeñó como consultor, logrando una alta productividad en esta empresa, practicando uno de sus modelos, que era enriquecer las tareas. Él hablaba que un trabajo que no desafiara al empleado, que no surgiera él actitudes para ir más allá, sino que fueran actitudes pasivas, generaba seriamente un impacto tanto en su vida como en su parte laboral y social. Además, causaba un nivel bajo de calidad, causaba ausentismo, causaba mayor rotación de los empleados en las empresas. Otras empresas donde él trabajó como consultor fue la Texas Instruments, la Alcoa Inc., Imperial Chemical Industries, entre otras. Y también estuvo como consultor en varios gobiernos. Entre esos estaba Estados Unidos, Unión Soviética, Japón e Israel también. Varios representantes hicieron varios aportes sobre la teoría de la motivación, es decir, que tuvieron ciertas cosas en común con esta teoría que tenía Herzberg. En 1930 podemos ver a Mary Parker Follett con con su teoría de motivación individual. En ella Follett decía que un empleado es motivado por las mismas fuerzas que intuyen tanto sus tareas como sus diversiones, es decir, que debía haber un equilibrio entre la parte laboral y la parte personal, y que esto debería ser manejado bien por los representantes, por los dirigentes de las compañías. Otro representante es Abraham Maslow, quien en 1943 desarrolló la teoría de la motivación humana. Allí él representa 5 motivaciones y necesidades que factoran
que motivan a las personas en ciertos aspectos. Y esto es de gran importancia en cuanto a la supervivencia y la capacidad de cada persona. Douglas MacGregor en 1960 desarrolla una teoría que fue llamada teoría X y Y, donde decía que los trabajadores se comprometen con los objetivos empresariales a medida que son recompensadas los logros que ellos tienen en sus actividades. Es decir, que los gerentes deben motivar a los empleados a obtener alta productividad y a reconocer esos logros que ellos tienen. Otro representante tenemos a David McClellan, que en 1961 dio a conocer la motivación, haciendo un énfasis en tres aspectos importantes, que fue la necesidad del logro, la necesidad del poder y la necesidad de la afiliación, que esto motivaba al ser humano. Victor Brown en 1964 lanzó su teoría de las expectativas, donde decía que lo fundamental en esta teoría era buscar dentro de la organización y las formas, un grado, en las formas que intenten alcanzarlos, un grado de motivación, creando incentivos en el personal. Edwin Locke, en su teoría, establece que de acuerdo a las metas que se proponga una persona y a las altas expectativas y a los niveles altos, o sea, que cuando una persona se propone una meta, siempre va a lograr alcanzarla y eso le va a dar un alto nivel de desempeño. Ya entrando en la motivación y en la teoría que tenía Hegel, podemos decir que esta la dividía en dos partes. Una que son los factores motivacionales y los factores de higiene. Si hablamos de factores de higiene, decimos que estos generan satisfacción en el trabajo, pero que a largo plazo empieza a perderse esa satisfacción. Entre esos están las políticas y prácticas de la gestión de las empresas, la supervisión y además que estos factores en muchas formas son inadecuados. Entre ellos se nombraba lo que eran sueldos y beneficios, políticas de la empresa, ambiente físico, supervisión, estatus, seguridad laboral, crecimiento, madurez y consolidación. En cuanto a los factores de motivación, él habla sobre que estos motivadores son los que generan compromiso, es decir, son los que van a ver los resultados a corto plazo. Esta satisfacción y estos factores motivacionales siempre aumentan lo que la empresa quiere lograr, es decir, el logro de los objetivos. En cuanto a estos podemos mencionar lo que son los reconocimientos, los logros, la independencia laboral, la responsabilidad y la promoción en los empleados. Si hablamos de una contribución del modelo que se desarrolló a la administración, Hesberg recomendó a los gerentes 7 estrategias básicas. ¿Para qué? Para el enriquecimiento de los puestos de trabajo. La primera de ellas es suprimir algunos controles manteniendo responsabilidades de manejo. Aumentar las responsabilidades del trabajador respecto a su trabajo. Delegar un área de trabajo cerrada en sí misma. Conceder mayor autoridad y mayor libertad en cuanto a las labores desempeñadas por cada persona. Informar a los trabajadores sobre los resultados mensuales, es decir, hacerlo partícipe en lo que está sucediendo en la gerencia y en el entorno de toda la empresa. Asignar nuevas tareas y más difíciles. ¿Para qué? Para incentivarlo, para que se esfuerce, para que sea creativo, para que innove. Y asignar tareas específicas que permitan al trabajador mejorarse profesionalmente, o sea, que se capacite y vaya más allá de lo que siempre ha hecho. Si hablamos de esas estrategias, también hablamos de unos motivadores que van implícitos en ellas. Si hablamos de el de la eliminación de controles innecesarios por parte de la gerencia, allí el factor motivacional será la responsabilidad y el éxito personal del empleado. Si hablamos de aumentar la responsabilidad de los empleados en su trabajo, es decir, darles como más importancia en cuanto a lo que ellos están haciendo, esto lo va a motivar en cuanto a la responsabilidad y en cuanto al reconocimiento. Asignar a los empleados a unidades completas de trabajo, es decir, asignarles módulos, divisiones, secciones.
Esto dará en ellos la responsabilidad, el éxito y también el reconocimiento. Conceder más autoridad y autonomía a los empleados en sus actividades. No tener tanto un supervisor que esté pendiente de cada cosa que ellos hagan, sino que en ellos se desarrolle esa autonomía y ese hacer las cosas bien, no para otra persona, sino para ellos mismos, generando en ellos el reconocimiento interno. Introducir nuevas y más interesantes tareas y formas de hacer el trabajo. Y los motivadores para esta estrategia es la capacitación y el aprendizaje. O sea, estar siempre en el proceso de capacitación, siempre incentivándolo a hacer cosas nuevas, en aprender cosas nuevas y en desarrollar su trabajo en una forma más eficiente. Asignar a los individuos tareas diferentes. Esto logrará responsabilidad, capacitación y avance en el ámbito laboral. Las principales críticas y debilidades que han sido identificadas por el modelo, podemos nombrar una de ellas en el aspecto psicológico, ya que algunos estudiosos de la época decían que como la base de sus investigaciones fue en dos profesiones específicas, que fue la ingeniería y la contaduría, que esto debilitaba la teoría, porque en un momento dado no se podía aplicar en otras ramas, en otras profesiones, y esto haría que los hallazgos pues no tuvieran la misma eficiencia y la misma aplicación. Otros investigadores criticaron la forma en cómo se formuló la teoría, es decir, que fue una compleja representación de la naturaleza humana, pero que no se tomó en cuenta ciertos aspectos implícitos de los sentimientos de satisfacción de las personas, que no fueron definidos claramente. Y otra objeción es la relativa a la naturaleza de los factores, tanto intrínsecos como extrínsecos de cada modelo. Es decir, reconociendo que allí podía haber un punto débil, ya que en un momento dado para tomar las decisiones podían tomarse decisiones equivocadas y no serían objetivas y de pronto podría llevar a errores más adelante. Mi posición crítica frente a las ventajas y debilidades del modelo. Yo creo que es un buen modelo, ya que crea satisfacción en los puestos donde se desempeña. Una labor específica, que siempre tiene que haber una actividad desafiante, siempre tiene que haber eh, algo que lo aliente a uno a ir más allá, a que la persona tenga una relación con su cargo que sea mejor y que sea motivada también. Cuando Horsger propone un enriquecimiento humano para demostrar el interés en el trabajo y el desarrollo de la empresa, ofrece a los trabajadores mejores ambientes. Yo creo que el ambiente es decisivo en cuanto a lo que se realiza en un momento determinado en una organización. Tanto la parte de higiene o el entorno que lo rodea, así como la parte más motivacional, hacen que una persona desarrolle mejor sus actividades, que una persona tenga éxito, que logre reconocimiento y vaya más allá de lo que él mismo puede o cree que puede hacer. La posición crítica sobre el uso actual del modelo. Este modelo se ha tomado en muchísimas empresas, ya que se tiene en cuenta que un trabajador motivado es el hombre que desempeña sus labores y que le da un valor agregado a cada cosa que haga, que lo hace de mejor forma, que este capital es un capital preciado dentro de las organizaciones, porque hoy en día hay muchas empresas que son limitadas y que su relación no es tan armónica con las personas y asimismo el cumplimiento de las aspiraciones personales no tienen gran importancia en las organizaciones. Se requiere talento y preparación para dirigir a la gente de acuerdo a sus actitudes, es decir, considerar para qué está preparado y qué puede hacer, y ese logro de los objetivos transmitirlo a los logros que quiere llegar a tener la empresa. En la mayoría de las empresas falta y no se aprovecha la imaginación. ¿Por qué? Porque solamente se le da una labor específica a la persona y solamente quiere que esa persona cumpla con su función y no se tienen en cuenta otras actitudes como son las creativas. En las organizaciones donde se fomenta y propicia continuamente la creatividad, vemos que son organizaciones que siempre están innovando, que son competitivas, que están acorde con el entorno
y con la globalización actual. Si hablamos de un ejemplo